Bienvenidos a un nuevo video de Sin Rutina ni Destino. En este video estábamos yendo de Todos Santos a Cabo San Lucas. Agarramos la carretera y nos dimos cuenta que saliendo de Todos Santos para Los Cabos hay una carretera que te lleva a Egipto. ¿A Egipto? A Egipto. ¿Quién se imaginaba que en México hay camellos? Ni siquiera yo que soy mexicana me imaginaba que en México había camellos. Una locura. Está bien que estamos en el desierto, pero ¿camellos? No. Los camellos los rentan en $80 las 2 horas, que son como 1,600 pesos mexicanos por 2 horas de paseo con camello. Y pues nada, para mí no está tan padre, no vale la pena. Toda la gente que se sube a los camellos y los vemos pasar, la verdad se ven aburridos, o sea, pasear en camello no tiene nada de divertido ni de cool, así que no lo hagan. A mí no se me hace chido para nada, y más que no son animales autóctonos de acá, o sea, claramente son traídos de algún lado. Claro, entonces, pues no lo hagan, amigos, por favor. No está chido. Esta playa está chida, está muy tranquila, dormimos como 2 o 3 noches, creo que 3 noches, estuvimos trabajando, actualizándonos con el trabajo y está muy tranquilo, muy a gusto, éramos como 3, 4 camionetas, está hermoso para acampar, la playa está bien grande y lo que hay acá, que es como mucho, es polvo. Ajá, hay mucho polvo porque aparte de rentar camellos, rentan también cuatrimotos, areneros para hacer off-road. Como Los Cabos está acá a 20 minutos, vienen todos a hacer tour y hay muchísimos cuatrimotos y hay pistas, hay circuitos en la arena para venir con cuatrimotos y hay, pero muchas, no se imaginan la cantidad que hay todo el día dan vueltas. Sí, o sea, el polvo es lo malo de que haya tantas cuatrimotos, pero 1000 veces mejor que haya cuatrimotos a que haya camellos dando vueltas, así que si vienen mejor réntense una cuatrimoto y ya se van a hacer, pues no sé, a aventurarse entre las dunas de arena y la playa. Y a mí que me gusta el enduro se ve muy chido. Se ve divertido. Ajá, se ve muy divertido. Pero bueno, ahorita seguimos rumbo a San Lucas de una vez, así que vamos. Y bueno, ya llegamos a Cabo San Lucas. Al fin llegamos. Cabo es lo más al sur de la península de Baja California y ya por fin llegamos al sur. Bueno, todavía nos falta ir a Cabo San José, Cabo Pulmo, que también es al sur. Y hay muchas playitas por ahí en el medio para ir a conocer que dicen que están muy buenas. Así que en los próximos días vamos a ir durmiendo en diferentes playas y vamos a ir enseñándoselas a medida que sigamos el camino. Ajá. Lo único que, pues todo lo que son Los Cabos es muy caro porque es muy turístico. Las grandes celebridades de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos, vienen a Los Cabos. Entonces es muy caro. Sí. Es el área más cara de toda Baja California. Entonces no creo que estemos aquí tanto tiempo, pero como es una ciudad bastante grande por lo que estamos viendo, vamos a aprovechar para comprar agua y hacer algunas cosillas que necesitamos, que pues no podemos hacer en una playa desierta, ¿verdad? Yo me imaginaba que era una ciudad bien chiquita, pero nada que ver, está gigante. Enorme. Hay de todo. Cuando llegamos a La Paz, también pensé que era una ciudad chiquita de 100.000 habitantes, algo así, y no, tiene como 300, ¿no? 300.000 habitantes. Sí. Y acá también me imaginaba, bueno, debe ser una ciudad chiquita. No, gigante. Y bueno, lo primero que llegamos a hacer aquí a Cabo fue rellenar el garrafón de agua. Normalmente en todos los lugares donde hemos estado, un garrafón de 20 litros nos cuesta 10, 12, 15 pesos. Y aquí nos va a costar 25 pesos un garrafón de 20 litros. Así que sí es un poco más caro de lo normal. Pero bueno, pues ni modo. Sobre advertencia no hay engaño. Vamos llegando a Los Cabos y Nico ya está enojado. Creo que no nos vamos a quedar viernes, sábado y domingo. No, ya se enojó, ya me lo hicieron enojar, oigan. Y solo vamos a quedar 5 minutos.
no le querían dar el garrafón sin tapa, siendo que nuestro garrafón no es de esta tapa. Y de que no te lo podemos dar así, no se puede, no sé qué. Y luego no nos quisieron rellenar esta garrafita de 4 litros, que porque tampoco se puede. Y luego hay un chingo de carros. Y luego quiero un lonche de milanesa y seguro que me lo van a vender a 300 pesos. Aquí Nico, que dijo que nos íbamos a quedar 3-4 días o 2-3 días, ya está diciendo que ya Vámonos. se quiere ir. Ya está buscando en iOverlander a dónde nos vamos a ir a dormir hoy. ¿Por qué, Nico? A ver, dinos, cuéntanos. Porque está muy grande, muy ciudad y no quería. Venimos de playas, de dormir en lugares chidos y acá no se arma. O sea, está bonito para venir de hotel, de conocer la ciudad, de venir de turista como a pasar 2 días, pero sabes, en el hotel, que el recuerdito, que el restaurante, que no sé qué. Pero para vivir como nosotros estamos viviendo, o sea, como Está cabrón. que nuestra intención es cocinar y todo eso, pues no se puede. Vamos a dar una vueltita porque vimos muchos lugares de souvenirs, recuerditos. La calle principal como con restaurancitos, bares, todo eso se ve muy bonita. Oigan, me acabo de dar cuenta que ya estoy agarrando color playero. Ya me veo bronceada otra vez. De nuevo. Sí, me encanta, este es mi color ideal perfecto. Pero bueno, vamos a dar una vuelta. Porque Nico ya se quiere ir, pero pues ya estamos aquí, así que vamos a explorar un poquito. Habíamos perdido nuestro tapete y acá llegó el momento de comprar uno. Todos los precios están en dólares, todo. 95 pesitos, no se nos hizo caro por lo que es el tapete. Está muy linda esta tiendita, vean estas tortugas, me enamoré de estas tortuguitas, qué bonitas. Sí. ¿Estás feliz con tu nuevo tapete? Sí, ya nos hacía falta un tapete de playa porque el nuestro se quedó en la casa de mi abuela. Ajá. Así que ya compramos un tapetito y está súper bien. Ajá. Nos costó $5. Ajá. Y bueno, por cierto, todo está en dólares, ¿eh? O sea, me dijo, son $5. Y Ah. yo, ¿en pesos cuánto es? No, pues 95 pesos. Y yo, ok. No, pero está muy bien, súper barato porque y está había bonito. más colores muy bonitos. Y ahora a lo mejor ya no tenemos tanta arena en la pituca. ¿Quién sabe? Bueno, vinimos a la marina y hay cualquier cantidad de barcos. ¿Cómo se llaman estos barcos? ¿Yates? ¿Yates? Catamaranes. Bueno, puros yates privados grandísimos. ¿Yates o yates? Yates. Yates. Vean el tamaño de ese. ¿Será privado? ¿Será de alguien o qué? Está gigante. Puro lujo. Veníamos súper bien, tranquilo y se escuchó un ruido. ¿Cómo es? No, pues no sé. Tú hazle mejor. Bueno, se escuchó un ruido bien raro y resulta que eran lobos marinos que estaban acá. Qué raro. Pero Sí. nos parece bien raro porque aquí pues la marina está llena de catamaranes, de yates y barcos y lanchas, y que estén los leones marinos pues aquí Ajá. se Y me ahí, hace muy raro. ahí andaban en el medio. A lo mejor estamos en zona y podemos ver más. Me quedé en duda. ¿Son leones marinos o lobos marinos? Ale dice que son leones y yo digo que son lobos. Pero no lo saben. Y acá están, miren. Ahí. Wow. Para mí sí son leones marinos porque además el otro día conocimos a unos viajeros
Y ellos hablaban de sea lions, así que pues son leones marinos. Ay, no lo sé. Para mí, lobos. Escupió. ¡Qué bonito! Está bien a gusto. Sí, la neta, hasta parece que está jugando. Ajá, está jugando. Ah, les tiran de comer. Ven, está comiendo el güey. Comenten si alguna vez alguien se ha subido a una lancha de cristal. Se antoja. Qué bueno debe estar, y más en esta zona donde hay tanta diversidad de peces en el mar. Wow, quiero. Hasta barcos piratas hay. Vean. Hay un restaurante que te llevan de tour como en ese barco. El restaurante está como tematizado de la película de Piratas del Caribe. Okay. Y es el barco de Piratas del Caribe, hay un Jack Sparrow, todo. Ah, mírale. Y ya pues puedes tomar el tour de piratas. Esta playa es Playa Médano. Playa Médano. Playa Médano. Y es como la playa del centro de Los Cabos, de Cabo San Lucas. Ajá. Y se ve muy bonita, se ve chida, por más que sea como la popular del centro, se ve muy bien. Se ve muy bonita, buen ambiente, hay mucha gente y la playa está bajita. Ajá, y hay muchos bares y restaurantes, se ve que hay como una parte de mucha fiesta porque se siente la fiesta. Ajá. Y también se ven leones o lobos marinos, no sabemos qué son, pero... Dejen en los comentarios si ustedes les dicen leones o lobos. Ajá, ¿qué son? ¿Leones o lobos? Sabe. Pero también se ven, los vimos de ahí, también bonitos, quiero seguir viendo. Empezamos el 2023 viendo ballenas y ahora estos lobos o leones marinos. Bien chido. Poquitas. O focas. ¿O son focas? No. Desde que estamos viajando nunca se nos hizo tarde llegar a un lugar y que sea de noche, así. Pero hoy puede ser el primer día. Hoy podría ser el día porque ya nos tomamos la tarde para dar una vuelta por aquí. Y apenas vamos por la camioneta y vamos a buscar un lugar para estacionar. Así que en lo que hacemos todo eso, puede que ya sea el atardecer y se nos haga oscuro. Ajá, así que vamos a llegar a algún lugar para dormir a oscuras. Pero bueno, vamos rápido porque no tenemos tiempo. Llegamos a este estacionamiento, no sabemos si nos podemos quedar o no. Hay algunos comentarios de gente que sí se ha quedado, pero no lo sabemos. Lo bueno que hay baños, hay para ducharse, hay de todo, así que vamos a aprovecharlo mientras tanto. Ahora que recuerdo, había visto un video de unos viajeros que vinieron a esta playa y viene muchísima gente durante el día, pero ahorita ya se fueron todos, así que estamos solos en la playa, solo para nosotros. Y está bien bonito. A la Ale le gusta la arena porque dice que es bien gruesita y no se te pega. Y sí, está bien gruesa la arena. Buenos días. Pituca acomodada, mate listo. ¿Y a dónde vamos? Vamos a la playa a tomar mates. Y a estrenar el tapete nuevo. ¡Es cierto! Me acordé, pero ya se me había olvidado. Y así amanecimos hoy. Ya estamos aquí en la playita tomando un cafecito y Nico sus mates. Y la playa está hermosa. Estamos estrenando nuestro tapete que compramos ayer en Los Cabos por $5. Esa es la playita, súper hermosa. Ahí hay una isla de primeros auxilios. Está muy chido que tienen estas plataformas que son para gente en silla de ruedas. Entonces pues obviamente para que no se atasquen en la arena están estas plataformas, están muy chidas. Y por allá hay
como sombrillitas, camitas, restaurancitos. Está súper, súper bonita la playa. Y bueno, la verdad es que nadie nos recomendó esta playita, pero si viajas mucho o si te vas de vacaciones o lo que sea, es una súper buena idea que descargues iOverlander. Normalmente es para viajeros, como en nuestro caso que viajamos en camioneta, pero si vas de vacaciones a cualquier lugar, el mapita está perfecto porque te dice dónde hay restaurantes, dónde hay baños, dónde hay playas bonitas. Te marca ahí muchísimas cosas, lavanderías, de todo. ¿Dónde puedes dormir? Y no precisamente dormir en camioneta, también te marca hoteles, hostales, campings, de todo. Y la gente ahí deja sus comentarios, así que entras y dices, ah, todos los comentarios de esta playa son buenos, vamos para allá. Y así conseguimos Playa Santa María gracias a iOverlander, que se los vamos a dejar por aquí para que lo descarguen si se van de vacaciones. Contenido no patrocinado. Bueno, nos dijeron que está muy chido para hacer snorkel acá, así que acá están nuestros goggles para nenes. Y pues vamos. Gogles rositas. Sus rositas. Vámonos. Con toda la actitud y sus gogles rosas. ¿Cómo te fue? Buenísimo, hay un chingo de pescaditos, muchísimos, y los grabé. A ver qué sale. ¿Y el agua cómo está? Bien Está fría. rica. No, está mucho mejor que todas las que no metí. Ay, sí. Hasta ahorita la mejor fue la del tecolote. Ajá. Y esta lo supera ampliamente. Para mí la mejor fue la del pichilingue. No, Sí, Nico. la del tecolote y después esta está bien a gusto. O no sé si es por En la el tecolote adrenalina yo no me metí. No sé si es por la adrenalina de ver pescaditos. Pero hay muchísimos, están por todos lados. Te da miedo pisarlos, chocarlos, no sé. Qué miedo, a mí me dan mucha ansiedad los peces. No, está bien bueno. Me voy a meter de nuevo ahorita. Solo vengo a descansar. Bueno, gente, esto es todo por el video de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de todos los lugarcitos que fuimos, todo lo que vimos, lo que descubrimos juntos. Ojalá les haya gustado Playa Santa María porque está muy muy bonita. Ojalá puedan venir si andan por estos rumbos. Y no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos todos los domingos. Así que nos vemos el próximo domingo, como todos los domingos, con un nuevo capítulo. Adiós. Adiós.